El cobarde que se hizo valiente. A ver, Denny, ¿vos conoces algún cobarde que se haya hecho valiente? ¿Bíblicamente o...? Bueno, hablemos ahorita en este momento fuera de la Biblia. Ok, muchas personas. Chelito, yo te quiero lanzar un reto más bien a vos. A ver, contame. Yo creo que es tiempo de ser valiente, ¿sí o no? Viene una nueva etapa para tu vida, Ya. y es tiempo de atreverse. Quien te escucha te compra, ¿va? ¿Sí o no? Sí, no. Bueno, vamos a ver, en el camino se acerca, bueno, pues, que sea la ¿Verdad que voluntad. en esa área muchas veces hemos sido cobarde, ¿va? Bueno, sí que ¿quién no ha pasado por eso, pero bueno, eso no lo podemos comentar aquí en el público. Así que, Claudio, cuéntenos, ¿conoce usted a alguien que haya sido cobarde o de repente sí fue cobarde y luego se convirtió en valiente? Sí, la verdad que conozco muchos ejemplos y la verdad que primero quisiera comentar diciendo que yo fui una cobarde. Hace mucho tiempo me acuerdo yo que cuando Dios empezó a tocar la puerta de mi corazón, yo fui una persona muy cobarde y que no creía en mí misma, no creía en la palabra de Dios, no creía en lo que las personas me decían, sabes que Dios te va a usar, yo no creía, yo tenía demasiado miedo, era de las personas que no podía pararme y hablar en público porque me agarraban unos nervios horribles, o quizás de repente tampoco creía en que Dios me podía usar, aún siendo yo tan pecadora. También conozco otros ejemplos donde Dios ha transformado sus vidas de una manera extraordinaria. Me acuerdo yo ¿qué les puedo decir? Hace como 6 años atrás, si no mal recuerdo, conocí a una chica que me decía, ¿sabes qué, Claudia? Yo nunca voy a ser líder, me decía ella, ¿verdad? Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Le decía yo. Me dice, no, es que es mucho trabajo, que mucha responsabilidad, que tengo miedo, que no sé qué. Y ella me empezaba a hacer ese tipo de comentarios. No soy alguien que conozca la Biblia al 100 y tipo comentarios como esos. Pero saben que al día de hoy ella se enfrentó a sus miedos, ella le creyó a Dios y el día de hoy está liderando una serie. Qué increíble. Yo creo de que Fernando también tiene algo que aportarnos ahí. Buenas noches a todos los que nos escuchan desde sus casas, desde sus carros, de la gente que nos está viendo en el Facebook. Sería bueno preguntarle a la gente ¿cuántos han sido cobardes en el amor? Yo quisiera saber por qué viene el tema. Fernando, por Dios. Mire, escuché yo una vez del pastor Dante Gebel que él decía que es mejor perder, decía que es mejor perder por rápido que perder por lento. Entonces, cuando hablamos de la cobardía, hablamos en todas las áreas de nuestra vida, tanto sentimentales, emocionales, espirituales, pero hay mucha gente que es cobarde en el amor. Quizás te defraudaron, te decepcionaron y hoy no querés saber nada más del amor. Te da miedo, y eso es ser cobarde, tener miedo. Cierto. Así Entonces, es. quizás hoy hay muchas jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres que nos están escuchando, nos están viendo y están pasando por esa etapa, que tienen miedo, sienten miedo de volver a enamorarse, de volver a intentarlo, pero Dios es amor y Dios quiere lo mejor para nosotros en esa área. No es bueno que el hombre esté solo, y cuando hablamos de que no es bueno que el hombre esté solo, Dios incluye a la mujer ahí. Así es. Entonces, quizás haya gente que nos está escuchando esta noche, no sé, pero siento decir esto, que tiene miedo ahí. Hay mucha cobardía en esa área. Entonces, hoy, a la luz de la palabra, en lo que ustedes van a estar desarrollando, yo estoy seguro que Dios va a hablar en esa área de la vida de cada una de las personas. Entonces, como consejo, podemos decir, Fernando, atrévete, este es tu tiempo. Sí, de hecho, la palabra que traemos esta noche lo dice: el cobarde que se hizo valiente. Entonces hoy hay muchas mujeres que tienen que hacerse valientes esta noche. Hoy hay muchos hombres que tienen que hacerse valientes esta noche. Y alabados por su sangre, hoy les vamos a ayudar a través de la palabra a que den ese paso y dejen la cobardía. Sí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor. Este es el tiempo de vencer nuestros miedos. Este es el tiempo de dar un paso adelante y decir, yo sí puedo, Dios está conmigo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra Así nosotros? como decía Fernando, este es el tiempo de atreverte, este es el tiempo donde tú tienes que decir, ya no quiero ser un cobarde, ya no quiero ser un conformista. Si sufrí, es cierto, sufrí, pero Dios nos está dando una nueva oportunidad. Y así como
nosotros de repente no hemos sido tan valientes. Yo quisiera comentarles de un personaje que me llamó bastante la atención, pero me gustaría que me ayudes, Denis, buscándome las citas. Quiero que me ayudes buscando Éxodo 4, al 16. Quiero hablarles del primer cobarde que me llamó muchísimo la atención, porque fue un hombre que dudó tanto de lo que Dios quería hacer en su vida, que de repente Dios tuvo que utilizar a alguien por detrás de bambalinas. Éxodo 4 del 10 al 16. Pero quiero hablarles de este hombre que seguro todos conocemos. Hemos leído mucho de él. Quiero hablarles de Moisés. A ver, Denis, si me puedes ayudar. Éxodo 4:10 dice: Entonces dijo Moisés al Señor: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablabas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. El Señor respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Dice el 12: Ahora pues, ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él le dijo: Ay, Señor, envía y te ruego a cualquiera otra persona. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, el que él habla bien? Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo y será como tu boca, y tú ocuparás para él el lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Pues quiero hablarte de Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés dudó. De repente tú estás dudando en este momento. De repente hay alguien que está pasando por un momento difícil. Ay, Señor, pero es que tú no me vas a usar porque yo tengo tantos defectos, tantas debilidades. Déjame decirte, Moisés le dijo al Señor: yo no puedo porque no puedo hablar en público, le dijo. Pero miren qué cosas tan interesantes las que suceden. Que Dios le dijo: ¿quién puso la boca en el hombre sino Dios? Qué interesante esto. Fíjense que me llamó la atención porque después más adelantito le dice: yo conozco a Aarón, tu hermano. Y le dice que Dios lo va a usar a Moisés para poner las palabras en la boca de Aarón. Y yo me transporté a un momento en la Biblia, que me fui hacia atrás y yo dije: wow, yo me imagino a Moisés llegando a la casa de Faraón, y primero entrando Moisés y detrás de Moisés hablando Aarón con aquel bozarrón. Yo me imagino un Aarón con un bozarrón de esos de miedo, pues. Entonces de repente Moisés tenía miedo, pero imagínense cómo lo puso Dios. Le dice ahí: yo sé, tú le darás las palabras que yo tenga que decir, y él te será por boca, pero tú le serás por Dios. Imagínense el nivel. Cuando tú limitas tu capacidad, cuando tú dudas y eres cobarde, la cobardía en muchas ocasiones te va a impedir poder ver el propósito que Dios tiene para ti. Pero esta es tu oportunidad. A ver, cuéntenos, Claudia. Bueno, yo quiero hablarles acerca, de hecho es la palabra rema en la que nos vamos a estar centrando, ¿verdad? Que el tema está en Jonás, capítulo 1, creo que ya conocemos esa palabra. Me acuerdo yo de esta palabra incluso desde la escuela dominical, cuando me la enseñaron a mí en la iglesia. Pero nos vamos a ir al verso 2 y 3. Y dice así: levántate y ve a Nínive, le decía Dios a Jonás, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, a otra ciudad, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Cualquiera diría que cobarde, mamá, pero no sabía. Miren, de todo esto yo investigué acerca un poco y me gustaba la historia, porque Jonás no solo tenía miedo quizás de hablar,
sino que el temor de él iba más allá, porque resulta que Nínive era una ciudad, bueno, de hecho era un imperio muy fuerte en aquel tiempo. Nínive, para llegar a Nínive se llevaba un viaje de 800 kilómetros. Se tenía que pasar por el desierto de Asiria y se cruzaban ríos como el río Éufrates. O sea que tenía bastante limitación, o sea, era bastante grande esa ciudad, y aparte de eso había bastante maldad, como decía la palabra. Y yo investigaba y decía que estas personas, cuando se encontraban en guerra o tenían sus enemigos y los miraban, dicen de que ellos eran tan crueles para matar a las personas, que una de las cosas que ellos practicaban era de que al enemigo lo enterraban en la arena en un desierto y lo enterraban hasta el cuello. Y dice que venían y con algo amarraban su lengua a manera que su lengua quedara fuera y la persona se pudiera deshidratar y así mismo morir. Entonces Jonás, en aquel tiempo, el miedo de él era ir a Nínive, porque él decía, tenemos un problema nosotros los israelitas con Nínive. Si yo voy, ya me imagino, Señor, lo que me estás pidiendo es que me vaya a morir allá, que me mate, eso me estás pidiendo. Entonces le agarró un gran temor a Jonás y él dijo, no, Señor, ¿sabes qué? Mejor búscate otra persona. Y después de todo esto, lo primero que se le ocurre a Jonás es irse a otra ciudad, pagar pasajes, como que yo diga, bueno, me voy a Cihuatepeque, me voy a Comayagua, Dios. Tú me pediste que me fuera allá por Olanchito, pero yo sé que en Olanchito las cosas están difíciles, todo el mundo anda con su machete, con su... Uy, no, Dios. Pero en ese tiempo, yo quiero hacerle una pregunta a las personas que nos están escuchando, igual nos pueden comentar. ¿Qué fue lo que te detuvo a ti? ¿Será que entró temor a tu vida quizás por lo que Dios te ha estado pidiendo? O quizás incluso Dios muchas veces nos está hablando antes de tomar decisiones a nuestra vida y sabemos cuál es la decisión de Dios, pero muchas veces nos da miedo obedecerla, como Jonás. Entonces vamos a ir recalcando de que lo que detuvo a Jonás en primer lugar fue de que él no creyó en la palabra de Dios, porque le dice, ve y pregona, porque la maldad de ellos ha subido tanto de que necesito que alguien vaya como intermediario y les diga que se tienen que arrepentir. ¿Saben cuántas personas eran las que habitaban en Nínive en aquel tiempo? Eran 120,000 personas perdidas a las que Dios quería llegar. Pero Jonás no creía primeramente en la palabra de Dios cuando le dijo, ¿sabes qué? Ve y pregona. Lo irrumpió el miedo, o sea, algo lo obstaculizó y dijo, ¿sabes qué? Mejor no me muevo de aquí. A diferencia de Moisés en cierto momento. Sí. Moisés decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Pero en este caso era diferente. Jonás le decía, Señor, aunque tu presencia va conmigo, no me voy a mover porque tengo un gran temor. Y si muero, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Entonces, Clau, podemos decir que la pregunta para las personas en esta noche es, ¿qué te está haciendo ser un cobarde? ¿Cuáles son las causas por las cuales tú no estás cumpliendo con el llamamiento que Dios te hace? Esa sería nuestra pregunta. A ver, Denis, contame. Mira, el libro de Josué narra que Dios le dijo a Josué varias veces, esfuérzate y sé valiente. Si Dios le estaba diciendo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, eso significa de que Josué se estaba rehusando a tomar el llamado que Dios le había depositado a Moisés y que él era el encargado de seguir con el pueblo de Israel. Y como decía, no era fácil para Jonás ir a predicar donde un pueblo de que estaba totalmente apartado del Señor, un pueblo que no creía en el Señor. No era fácil para Moisés ver tanta rebeldía que hubo con Moisés y pararse enfrente como líder de un pueblo tan rebelde y él poder guiarlo. No es fácil, pero como el tema de hoy se llama el cobarde que se volvió valiente. Entonces cada uno de estos hombres tuvo que renunciar a los miedos, tuvo que renunciar a lo que ellos le temían para poder hacer la obra del Señor. Y hay muchas personas, conocemos infinidad de personas que han sido nuestros consiervos, que han sido nuestros hermanos en la iglesia, y por cobardes se fueron al mundo. Y yo te estoy retando
Quizás usted que me está escuchando y se ha apartado del Señor, es tiempo de que seas un valiente y que vuelvas a los pies de Cristo. Porque la gente dice, es que ser cristiano es bien difícil. Y sí, es bien difícil, pero este es para valientes, porque solo los valientes pueden arrebatar el reino de los cielos. Y a veces por cobardes, por ser miedosos, nos perdemos de tantas bendiciones. Nos perdemos de tantas bendiciones que Dios nos puede dar a nuestras vidas. Así es. Bueno, antes de que continuemos, les quiero compartir otro versículo que está en la Biblia. Ahorita Denis nos anticipaba acerca de compartirles una palabra que está en Mateo 11:12. Se lo voy a parafrasear. Dice que ahí que llegó un tiempo, en los tiempos de Juan el Bautista, que el Señor les dijo que el reino sufría violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Déjame decirte esto. Si tú te fuiste de una iglesia, si tú estás pensando en quitarte la vida, déjame decirte que eso es una actitud cobarde. Porque los valientes enfrentan de cara el problema. No se le andan escondiendo, como de repente hizo Jonás, que se fue corriendo, ¿sí o no, Claudia? Así Entonces, déjame decirte que si tú estás pasando por un momento así, que quieres renunciar, abandonarlo todo, este es el tiempo en el que Dios te está diciendo, no seas cobarde, vuélvete valiente, lucha, así como le decía el Señor a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Ese es el consejo que Dios te está dando. Y es por eso que tú debes demostrarte con una actitud diferente, enfrentar de la mejor manera, con la cabeza arriba, como decimos, con la cabeza arriba al problema. ¿Por qué? Porque solo así te vas a poder convertir en un valiente, en un guerrero del Señor. Tengo una persona más de las que me gustaría hablarle, otro cobarde que se hizo valiente. Y nuevamente, Denis, te pido que me ayudes ahí. Quiero que me ayudes buscando en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 6 al 9. Déjame hablarte un poco de este profeta. Este profeta fue uno de esos profetas poderosos usados por Dios, pero antes de eso tuvo dudas y tuvo dificultades para hablar con Dios. Amén, dice. Yo dije, Señor, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Y me dijo el Señor, no digas soy un muchacho porque a todo lo que te envié irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Extiende el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Amén, amén, así es. Pues fíjense que, como les decía, este cobarde que después se hizo muy valiente, le pasaba lo mismo que a Moisés, va, qué curioso, que los más cobardes siempre son los que no pueden hablar. Le dijo, no, que yo soy un niño y bueno, se lo voy a decir así como yo lo entendí en ese calicho que tenemos aquí en nuestro país. Él dijo, no, que soy un niño, pero ¿cómo voy a ir yo y hablarles? Y el Señor le dijo, no temas, que yo iré contigo. Y eso es lo que Dios te quiere decir, no temas, yo voy contigo. Y eso, que te quede bien claro. Por eso te decimos que este es el tiempo que tú debes ser un valiente. A ver, Denis, contanos algo que tengas ahí. Hay muchas historias en la Biblia de personajes que fueron cobardes, pero tomaron y aceptaron el llamado del Señor. Yo me acuerdo de la historia de Barak y Débora, que Barak tenía miedo de ir a pelear, pero Débora se tuvo que levantar a favor de su pueblo y dijo que la gloria se le iban a dar al Señor. Mientras otros están siendo cobardes, hay alguien que se está preparando para pelear, para hacer la guerra. Si al día de hoy has sido un cobarde, es tiempo de que seas un valiente. Es tiempo de que aceptes tus retos. Es tiempo de que tomes el llamado que Dios ha depositado en tu vida. Entonces, Claudia, ¿estamos listas ya con la palabra? Así es, pero antes de eso, igual vamos a compartir otra canción, ¿verdad? Ahí en su casita, ¿sabe qué? Quiero invitarle que, aunque usted esté en su cuarto, no sé si usted está ahí en la cocina, en su sala, no importa si usted está acompañado solo, le voy a invitar a que se retire un momento, que deje que el Espíritu Santo pueda derramarse en su vida en este momento. Quizás Dios ya le está empezando a mostrar en qué áreas ha sido cobarde.
pero Dios desde ya quiere disponer su corazón y quiere, bueno, de hecho Dios está dispuesto a tocar la vida de cada una de las personas que nos están oyendo. Y más adelante vamos a orar por ellos, pero queremos que ahorita puedas tomar este tiempo que vamos a compartir esa canción con ustedes, que levantes tus manos, que empieces a orar y que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra desde ya, mientras regresamos y continuamos con este tema, el cobarde que se volvió valiente. Vamos a continuar. Hablábamos del capítulo 1 de Jonás. Quiero leerles el verso 4 y habíamos leído el verso 2 y 3 y dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y yo creo que ya hemos escuchado acerca de ese tema, y sucede que cuando Jonás empieza a huir de la presencia de Dios, lo primero es que paga pasaje, quiere irse para Tarsis, y resulta que en este momento, aunque está huyendo Jonás, no sé si a ti te ha pasado que nos estás escuchando, cuando estamos huyendo de la presencia de Dios, cuando estamos huyendo del llamado de Dios, cuando estamos huyendo de su presencia, ¿sabes qué? Aunque quizás estemos dormidos, porque en un momento sucedía que él estaba en la barca y como se había levantado esa tempestad que venía de parte de Dios, todos clamaban a sus dioses, todos los que estaban ahí estaban clamando a sus demás dioses, y Jonás estaba dormido en ese momento. Pero sabes que aunque Jonás no había creído la palabra de Dios en su vida, de que lo iba a utilizar en la ciudad de Nínive, aunque él no creía, estaban personas esperando a creer la palabra de Dios. No sé, ahí en tu casa, donde tú quieras que te encuentres, no sé cuántas veces has dudado del llamado de Dios. ¿Sabes qué? Está el otro ejemplo de Gedeón. Gedeón fue una persona que le pidió 3 señales a Dios. 3 señales para poder hacer el propósito o lo que Dios le solicitaba hacer. Y Jonás estaba pasando por la misma circunstancia. Él, cuando se está viendo en la barca y todos están clamando y están viendo que la barca se está partiendo y que hay una gran tempestad y que vienen las olas fuertes y el viento, ellos empiezan a clamar a sus dioses, pero él estaba dormido. Y yo te pregunto, ¿tú estás dormido espiritualmente? ¿Será que no te estás apercibiendo realmente lo que Dios te está pidiendo? Hay un propósito tan grande en lo que Dios quiere hacer en tu vida, que es necesario que, como dice la palabra, que los que se acercan a Dios crean que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero en este proceso quizás has estado como Jonás, huyendo. Y es que el problema de muchas veces en nuestra vida es que no nos gustan las responsabilidades. Y aún en medio de todo esto, ¿sabes qué? Si dice la palabra que Dios muchas veces nos toma por fieles en el ministerio. Como yo les comentaba al principio, conocí una chica que me decía: yo no voy a ser líder porque es demasiado trabajo, hay que estar con los jóvenes y trabajando y estudiando y tantas responsabilidades aún en medio de todo eso. Quizás muchas veces no vamos a dormir por estar atendiendo a las personas, pero ¿sabes qué? Aún en medio de todas esas responsabilidades, Dios te ha tomado por fiel. Quizás has estado siendo un cobarde, pero ¿sabes que Dios te está tomando por fiel? Quizás porque en tu corazón hay sensibilidad. Quizás porque en tu corazón, ahí muy adentro, aunque estás huyendo, hay un deseo por hacer la voluntad de Dios, pero sucede que a veces no creemos en nosotros mismos. No creemos en lo que Dios desea realizar en nuestra vida. Y como yo mencionaba al principio, el temor de Jonás era de que, como había conflicto entre Israel y Nínive, creía que lo iban a matar. Quizás tú has creído que en los procesos aún en los que Dios te ha llamado, tú sabes el propósito de Dios. Pero quizás han venido procesos tan fuertes en tu vida que has pensado en dejar todo. Pero aún en medio de todo eso, como dice la palabra,
lo que Dios hizo fue de que trajo esta tempestad para que Jonás pudiera reaccionar. Como dice en Oseas 2:14, mi palabra rema dice: he aquí, yo la llevaré al desierto y ahí hablaré su corazón. Quizás a veces tengamos que pasar procesos difíciles porque Dios desea hacer algo a través de nosotros. Pero antes de hacer algo a través de nosotros, Él va a hacer primero algo en nosotros. Vamos a continuar con la palabra. Y es de que quiero comentarles que el nombre Jonás significa paloma. Y si ustedes han leído la Biblia junto conmigo, un símbolo del Espíritu Santo es una paloma. Cuando Jesús fue bautizado, decían que sobre quien descendiera una paloma se iba a reflejar que era el Hijo de Dios, era el Cristo, al que todos esperaban. ¿Y sabes qué? Me llamaba tanto la atención porque en ese tiempo yo me pongo a pensar, yo digo, bueno, si el concepto de su nombre, de su significado era paloma, era porque él ya tenía el poder de Dios sobre su vida. Él ya tenía la capacidad, Dios ya le había dado el poder para realizar algo en su nombre. Y sabes que quizás tengas temor y quizás digas, sabes que yo no soy la mejor persona hablando. Quizás puedes decir, yo no soy la mejor persona en leer la Biblia, yo no tengo conocimiento, apenas he leído Génesis. Pero sabes que Dios quiere usarte y te ha dado el poder del Espíritu Santo, así como Jonás ha hecho descender su espíritu sobre tu vida, para que tú tengas la capacidad de hacer lo que está dentro del corazón de Dios, como en este ejemplo. Otra de las cosas es que a veces nos preocupamos más por entender lo que Dios quiere hacer que por ser obedientes. Jonás no tenía ni siquiera idea de lo que Dios quería hacer. Dios le había dicho, ve y pregona porque la maldad es tan grande que necesito que tú vayas. Eran 120,000 personas las que estaban en juego. 120,000 personas que no conocían del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que los podía sacar de la idolatría, del Dios que los podía sacar de las necesidades incluso que ellos tenían, o de los conflictos, porque como era un imperio tan grande, Nínive no solamente tenía conflictos con Israel, sino que con otras ciudades. Así que no te preocupes, quizás tú ahí en tu casa estás pensando, bueno, yo sé que Dios me ha pedido esto y no lo he entendido y quizás por eso yo no he obedecido. Pero sabes que no te preocupes si tú no entiendes lo que Dios te está pidiendo que hagas. Tú preocúpate por escuchar la voz de Dios y obedecer. Porque cuando tú obedeces, cuando tú inclinas tu corazón de Dios, sabes que aparte de que tienes al Espíritu Santo, que Él va a hacer toda la obra en tu vida y a través de ti, viene un resultado grande. Viene un resultado muy grande. Otra de las cosas es de que Dios no le pidió a Jonás que se fuera para otro lugar. Él se fue para Tarsis. La dirección de Dios era hacia Nínive. Y yo te pregunto ahí en casita, ¿dónde te ha pedido Dios que puedas estar o hacia qué lugar te puedes mover? Porque a veces nos quedamos quizás como Moisés, que por temor a hablar, que por temor a pararnos enfrente, predicar, o yo que sé que tantas cosas Dios quiere hacer a través de tu vida, pero en vez de ir hacia la dirección que Dios quiere, nos hemos ido por otra. Dios sabía que Nínive se iba a arrepentir. Jonás ya había juzgado esto. Jonás ya había dicho en su corazón, no voy a ir a predicar, no solo porque había un conflicto, sino porque, como yo había dicho desde un comienzo, no creía en la palabra de Dios. No creía que un pueblo tan malo, una ciudad tan mala, que mataba a otras personas, que eran tan crueles,
pudieran realmente arrepentirse y poder escuchar la voz de Dios. Y sabes que quizás muchas personas que me están escuchando van a tener que empezar a abrir sus labios de ahora en adelante. Quizás hay muchos compañeros de tu universidad, quizás hay muchos compañeros de trabajo que están esperando que tú como hijo de Dios empieces a hablarle. Quizás tú dices que son personas que no pueden cambiar porque hablan vulgaridades, porque ellos beben, porque ellos hacen aquí, porque ellos se drogan. Pero sabes que si Dios ha puesto en tu corazón hablarles, obedece, aunque no lo entiendas, aunque tú no creas quizás que ellos puedan cambiar, al menos cree en que Dios puede hacer cambiarlos a ellos. Otra de las cosas es que Jesús iba hacia la necesidad, y es lo que exactamente Dios quería que Jonás hiciera. Dios sabía que había una necesidad muy adentro de la ciudad de Nínive por conocer al Dios vivo, al Dios verdadero. Y era lo que hacía Jesús. Por eso la palabra dice en los 4 evangelios que Jesús iba de ciudad en ciudad. Fue a buscar a sus discípulos en el lugar donde ellos trabajaban, pescando. Eso es lo que Dios quiere muchas veces de ti, que tú te muevas, que tú creas lo que Él va a hacer a través de tu vida y que vayas hacia esa necesidad. Si Dios ha incomodado tu corazón, si Dios ha puesto un sentir de hablarle a alguien, de restaurar la vida de alguien, de consolidar a alguien, yo quiero pedirte de que tú puedas sensibilizarte en el Espíritu y creer de que en ese sentir que Dios ha puesto es porque hay una necesidad y Dios la ha visto. ¿Qué sucedería si realmente abandonáramos el plan de Dios? ¿Qué sucedería de nosotros si realmente dejáramos de creer en su palabra? ¿Qué sucedería realmente en nuestra vida si nunca vamos por el camino que está en el corazón de Dios que sigamos? ¿Qué sucede si no regresamos a su presencia? ¿Sabes? Cuando Jonás estaba en esa barca, él se dio cuenta que el problema no era la ciudad de Nínive. El problema era él. Quizás no tenía una buena actitud ante Dios. Quizás no quería ser obediente. ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes al llamado de Dios? Y Dios nos ha confirmado muchas veces hacia nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestros dones. Incluso la palabra dice que el día que Cristo venga, Él nos va a pedir cuentas. Y no solamente de nuestra vida, sino también de lo que Él nos dio y nos confió. ¿Qué tanto Dios te ha confiado a ti? Y ¿saben qué? Me voy a adelantar un poco en la historia, y es de que cuando se dan cuenta de que Jonás es el problema, ¿saben qué? Él dice, échenme de la barca. Y Dios, atrás de todo eso, Él había levantado esa tempestad para que Él pudiera reaccionar, para que Él pudiera entender lo que Dios quería y había en su corazón. Y cuando viene y este pez grande se lo traga, ahí dice en el verso Dios que Él empieza a hacer una oración desde lo más profundo de su corazón. Y ahí en tu casa, si tú te das cuenta y tú dices, pucha, yo he sido realmente desobediente, he sido rebelde con Dios, pero me voy a disponer, voy a disponer mi corazón a su servicio. Quizás yo no creo en mí, pero voy a creer en el poder de Dios en mí. Entonces, Jonás hacía esta oración y dice en el verso 3 del capítulo 2, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Sabes que algo había pasado en la vida de Jonás que cambió su sentir? En ese momento era un proceso increíble. Y sabes que cuando ya llega a Nínive y él entiende todo esto, ¿sabes que la gente se convirtió? Dice la palabra que ellos entraron en un tiempo de silicio, incluso el rey de Nínive.
Y cuando entran a este tiempo de silicio, es de que ellos empiezan a ayunar y ellos empiezan a vestir con una vestimenta de cabras, que significa un verdadero arrepentimiento. Quizás no había creído Jonás que a través de él esta gente se iba a arrepentir, pero sabes que ese era el deseo de Dios. Y aún en medio de todo esto, recuerdo hace mucho tiempo que Dios me dio una palabra en Job 23, me encanta mucho. Y dice en el verso 13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, Él pues acabará lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas hay en Él, por lo cual yo me espanto en su presencia, decía Job. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Porque no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. Lo que Dios haya determinado en tu vida, Él lo va a cumplir. Y como decía Job aquí, su alma deseó. Su alma deseó. Y esto era algo bueno que Él había hecho. Incluso dice que él se había espantado de lo que Dios estaba haciendo a través de él y a través de su vida. Y es lo que también estaba pasando con Jonás. Cuando él mira que este pueblo se está arrepintiendo. Qué importante es ser obedientes a Dios. Qué importante es realmente, ¿sabes qué? Dejar la cobardía y decir, bueno, si yo muero haciendo la voluntad de Dios. Pero quizás lo llegó a entender cuando estaba dentro del pez Jonás y dijo, bueno, pero y si muero, no importa, pero se va a salvar estas personas. Eran 120,000 personas. Y como les decía, no importa si no entendemos. Lo importante es cuánto obedecemos la voz de Dios. Amén, así es, Claudia. La verdad es que muchas veces, como Jonás, nos hemos encontrado en esa situación de cobardía. Hemos ido a otro lugar porque no queremos obedecer la voz del Señor, pero usted nos hablaba algo bien importante, que es la obediencia. Hermano mío, déjame decirte que si tú eres obediente a la voz de Dios y eres valiente para seguir esa voz, tú vas a tener la oportunidad de alcanzar ese propósito que Dios tiene para ti. Y pues ya para ir concluyendo el tema, esperamos que esta palabra haya sido de muchísima bendición para ti. Y yo tengo una conclusión muy bíblica, una conclusión que tuvo, en la que se enfrentó el apóstol Juan cuando estaba teniendo la visión acerca del fin de los tiempos. Y con esto me gustaría llamarte la atención a ti, hermano, que has estado siendo cobarde. Y déjame leerte lo que dice el libro de Apocalipsis 21:8. Y póngale mucha atención a esto, porque la primer palabra va a hacer cambiar su vida en este momento. Dice la palabra en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Déjame decirte una cosa: si tú no sigues el llamado de Dios, que como dice en el libro de Romanos es irrevocable, Dios ya tiene la parte que le va a corresponder a los cobardes. Y es por eso que les digo, como en algunos momentos en la Biblia vieron cobardes e incrédulos. Y esto es en lo que tú tienes que reflexionar. ¿Quieres tú acaso morir en ese lago? ¿Ahí es donde te ves tú? ¿Siendo un cobarde? ¿O prefieres ser valiente y creer a lo que Dios ha dicho de ti? Pero déjame decirte que al que cree, también Dios le da una promesa, y está en el versículo 7, que está anterior a este, que dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo le seré por Dios, y él será mi hijo. Hermano mío, tú tienes la solución en tus manos.
Aleluya, gloria a Dios por la palabra. Vemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que se acobardaron, como Pedro. Dice la Biblia que cuando arrestaron a Jesús, Jesús quedó solo y todos tuvieron miedo y todos se fueron porque tenían miedo. Pedro negó a Jesús porque tenía miedo de que le hicieran lo mismo que le estaban haciendo a Jesús. Y eso se llama cobardía. Porque en los momentos difíciles muchos nos acobardamos, muchos tenemos miedo. Pero yo quiero leerte un pasaje bíblico que me impactó esta semana y quizás no hable acerca de la cobardía. Y dice: ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. ¿Sabes qué? Muchas personas están buscando la oportunidad para negar a Jesús, para entregar el llamado, para entregar todo lo que Jesús le ha dado. Muchas personas están esperando la oportunidad para decirle: ya no quiero seguir a la iglesia, ya no quiero seguir sirviendo al Señor, porque tienen miedo, porque han sido cobardes en su corazón. Pero yo te digo, de parte del Señor es tiempo de que seas valiente. Valiente no es aquel que está en el mundo, valiente es aquella persona que se arrodilla y le pide perdón al Señor por sus pecados, por sus errores. Es tiempo de que te levantes. Si quieres ser un guerrero, un valiente, ora, ríndete delante del Señor, porque esos son los que se cuentan en el cielo. Amén. Ya para ir concluyendo, como les decía, no importa si tú no entiendes el plan de Dios, déjame decirte que Dios va a usar tus manos, Dios va a usar tu vida. Y no se trata de sentirte valiente, se trata de serlo. Así que te dejo con esta palabra, sé como Job y di: pero si Dios determinó una cosa en mi vida, Él la va a hacer, Él la va a cumplir. Y sabes que tú te vas a espantar así como Job y vas a decir: wow, lo que Dios hizo a través de mi vida. Wow, cómo Dios tocó a las personas, aunque yo no tenía fe de que Dios podía usarme de esta manera, o que yo podría lograr esto. Sabes que Dios lo va a hacer.